Con el oro en máximos históricos, Barrick y Newmont, los dos mayores productores de oro del mundo, anuncian cambios de liderazgo en situaciones completamente dispares. ¿Qué esconde cada uno de estos cambios y qué oportunidades nos puede ofrecer? En el capítulo de hoy analizamos el movimiento de CEOs más importante de la industria del oro y sus compañías, así que no te lo puedes perder. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast, el único desde hace 4 años dedicado íntegramente al estudio y la divulgación de la inversión en minería y materias primas. Y vamos a empezar la temporada con otro capítulo, pero realmente esta semana ha habido una noticia sorprendente, una noticia que realmente me ha llamado la atención y hemos decidido cambiar un poco este plan y empezar con esta noticia. Newmont Corp y Barrick Mining, los dos mayores productores de oro del mundo, anunciaron este pasado lunes un cambio en su liderazgo, justo cuando el metal alcanzó un nuevo récord cercano a los $4,000 por onza. Estamos ante una noticia increíble, una noticia que no suele darse nunca, que las dos mayores empresas de oro del mundo, las de mayor capitalización o las que tienen, digamos, un reconocimiento mayor por la audiencia y por los mercados financieros, decidan la misma semana o el mismo día incluso cambiar los liderazgos. Barrick Mining y Newmont Corp son dos de las compañías mineras de oro más grandes del planeta. Cada una tiene operaciones extensas en múltiples continentes y ellas tienen unas carteras diversificadas. Y en la segunda parte del podcast vamos a discutir un poco sobre estas empresas que tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero vamos a empezar con la noticia. Bristow, que dirigía Barrick desde su fusión con Randgold en 2019, será reemplazado de forma interina por Mark Hill, un veterano ejecutivo que supervisaba las operaciones de la minería en América Latina y Asia-Pacífico. Hill, con 2 décadas en la compañía, asume de inmediato, mientras el Consejo inicia una búsqueda global de un sucesor permanente con la ayuda de una firma externa. El cambio de liderazgo causó sorpresa en Bay Street. Alexander Hayking, analista de Citigroup, que cubre a Barrick, señaló que Bristow había dicho anteriormente que planeaba permanecer hasta que Reko Diq, el gigantesco proyecto de cobre y oro en Pakistán, iniciara producción en 2028. Entonces aquí hay varias preguntas. Lo primero es, ah, ¿por qué no se ha mantenido hasta 2028? Es ¿por qué no han conseguido un relevo real de renombre? ¿No? Un gigante como Barrick ha decidido poner un interino. Y la otra pregunta es si esto llevará a cambios más profundos en la compañía, ya que el CEO puede tener una estrategia completamente diferente, por ejemplo, con Mali, ¿no? Am, Puede ser que la particular mezcla de activos en Barrick esté frenando su valorización y que esos últimos problemas que ha habido en la compañía pues hayan hecho mella, ¿no?, en esta decisión que nosotros consideramos que probablemente sea precipitada, ¿no?, por el hecho de no tener un CEO de renombre puesto allí y habiendo el anterior CEO, el saliente, expresado su deseo de continuar
hasta que la mina de Pakistán estuviera en marcha. Analistas de BMO Capital Markets destacaron que en la prensa ya se hablaba de planes de sucesión, pero que esto es claramente una transición abrupta. Escribió Matthew Murphy el lunes. Stephen Green, analista de TD Securities, calificó la noticia de inesperada, añadiendo que la salida de Bristow será recibida por los inversores con sentimientos encontrados. Si repasamos un poco, la gestión de Bristow incluyó la integración de Randgold, 6.700 millones de dólares en retornos a los accionistas, una reducción de 4.000 millones de dólares en deuda neta y una serie de sólidos resultados trimestrales. Sin embargo, su trayectoria quedó empañada por una prolongada disputa en Mali sobre el complejo aurífero de Loulo-Gounkoto, en el que su día fue la mayor mina africana de Barrick. El conflicto en África se remonta en el nuevo Código Minero de Mali de 2023, que aumentó las regalías gubernamentales y las participaciones estatales en las joint venture, mientras los competidores como Alien Gold o B2Gold, que se encuentran en Mali, alcanzaron acuerdos con la Junta Gubernamental, Barrick se resistió. Las tensiones escalaron el año pasado cuando el gobierno exigió una mayor participación en los beneficios y las autoridades respondieron encarcelando a 4 ejecutivos de Barrick, emitiendo una orden de arresto contra Bristow y bloqueando exportaciones y confiscando lingotes de oro. Barrick recurrió al arbitraje internacional a finales de año pasado y en enero del 25 cerró por completo la mina. La situación aún empeoró más en junio cuando las autoridades malienses colocaron a Loulo-Gounkoto, la mina, bajo control estatal. En agosto, Barrick registró un cargo por deterioro de 1.000 millones de dólares, reduciendo el valor contable de su participación del 80% de la mina, que alguna vez generó el 15% de la producción del oro de la empresa. Así que nada despreciable. La crisis se profundizó aún más cuando Hilary Diarra, exgerente de la mina Tongon de Barrick y negociador clave con las autoridades malienses, cambió de bando. A finales de agosto, Diarra fue nombrado asesor especial del presidente de Mali. A principios de este mes, los fiscales malienses apelaron una orden judicial que pedía la liberación de los ejecutivos encarcelados, prolongando la incertidumbre legal sobre las operaciones de la mina canadiense en el país. Matthew Hanson, socio de Hannan Partners, escribió que el lunes que el fracaso de Barrick bajo Bristow para llegar a una resolución con el gobierno maliense estaba pasando sobre la compañía. Y Hanson señaló que la nueva dirección debería de alcanzar algún tipo de acuerdo comercial y vender los activos en Mali a otra empresa minera, ya que Barrick es a día de hoy y debido a todo el problema prolongado en los años, persona non grata allí. La gestión de Bristow será recordada pues entonces por este bajo rendimiento y por dejar de ser la empresa número 1 de oro. Bristow no pudo recrear la magia lograda con Randgold, donde había generado un retorno del 4.000% antes de la compra por parte de Barrick por 5.400 millones de dólares en 2019. Esto ha estado frustrando a los inversores que esperaban más de una compañía con la sede en Toronto y que en su día fue la mayor productora de oro del mundo, especialmente después de que el oro empezara a encadenar máximos históricos tras máximos históricos. Barrick fue en su día la mayor mina de oro por capitalización bursátil, pero desde entonces ha sido superada por la estadounidense Newmont, que hablaremos a continuación, y más recientemente por la canadiense Agnico Eagle Mines. Murphy, de BMO, dijo que la salida de Bristow fue una decisión del Consejo que podría estar relacionada con este bajo desempeño bursátil frente a sus pares en los últimos años. Y también creemos que el negocio de Barrick está en una situación decente en este momento para ofrecer mejores resultados en el tercer y cuarto trimestre.
Más que nada porque todo lo malo, digamos, que ya ha pasado y como puede ser en el fútbol, un cambio de liderazgo puede hacer que los mercados lo perciban como algo positivo al final. El analista señaló que el cambio de liderazgo evidentemente aumenta la incertidumbre a corto plazo sobre la dirección estratégica de la compañía y el mercado también podría especular sobre la oportunidad de creación de valor para compensar la posible caída de múltiplos. Analistas de Jefferies Canada señalaron que podría producirse un giro de estrategia en la empresa desde la reciente recepción positiva del mercado al crecimiento del yacimiento de Fort Mile en Nevada, donde creen que la atención se podría redirigir a esta región y aparcar un poco todas, digamos, las minas africanas. No nos sorprendería que la compañía reduzquiera su exposición a regiones geopolíticamente sensibles, escribieron en su artículo. La noticia se produjo al mismo día, y diréis, qué casualidad, de que Newmont, el mayor productor de oro del mundo, nombró a la directora de operaciones Natasha Biljon como su nueva CEO, en reemplazo a Tom Palmer a partir del 1 de enero de 2026. Ambos anuncios llegaron en el mismo momento en que el precio de oro está en máximos históricos, batiendo récords de forma constante. El lunes el oro alcanzó el máximo histórico de $3.865 por onza, lo que supone un aumento de básicamente el 100% en los últimos 5 años. El anuncio de cambio de liderazgo de Barrick coincide con el cambio de liderazgo de Newmont. Y Palmer, quien asumió la dirección en octubre del 2019, dijo que era el momento para dar un paso al costado después de casi 40 años en la industria minera, incluidos 12 en Newmont. En la lista de BMO, Matthew Murphy no considera especialmente sorprendente el cambio de liderazgo en Newmont, dado el reciente ascenso de Bill Joe a presidenta. Y también cree que la coincidencia temporal con la salida de Bristow Barrick es enteramente casual. Bill Joe se incorporó a Newmont en 2023 tras liderar Anglo American Platinum, ahora Valterra, y formar parte del comité de dirección del grupo Anglo American. Su designación marca la primera vez en 104 años de historia de Newmont que una mujer dirige la compañía. A diferencia de lo que ha pasado con Barrick, la prensa analista coincide que el mercado recibirá este anuncio con calma y seguirá centrado en la capacidad de Newmont para ejecutar sus planes mineros y en la devolución del exceso de flujo de caja mediante su actual y sustancial programa de recompra de acciones. Por su parte, Farah Tariq, vicepresidente senior de investigación de renta variable de Jefferies, planteó dudas sobre la coincidencia en el momento de los anuncios. Si bien el anuncio de Barrick nos sorprendió y el de Newmont parecía planificado en base a precedentes, aún no está claro si las dos comunicaciones simultáneas, ambas emitidas el 29 de septiembre antes de la apertura de mercados, tiene algún hilo en común. Barrick y Newmont comparten intereses en los joint ventures de Nevada Gold Mines y Pueblo Viejo, que representan alrededor del 41% de la valoración de Barrick y el 25% de Newmont. Bajo el liderazgo de Palmer, Newmont completó una serie de acuerdos transformadores, incluido la adquisición de la canadiense Goldcorp, la creación de la joint venture Nevada's Gold Mines con Barrick y la compra por $1.700 millones de la australiana Newcrest, que consolidó el dominio global de Newmont. La compañía también ha experimentado una significativa rotación ejecutiva. A principios de año, la directora financiera, Karen Obelman, dimitió tras poco más de 2 años en el cargo. El veterano interino, Peter Waxel, fue nombrado director financiero interino. Las acciones de Newmont se han más que duplicado en 2025 y recientemente la compañía retiró su cotización de la Bolsa de Valores de Toronto, citando bajos volúmenes de negociación y el ahorro de costes esperado. Newmont había empezado a cotizar en Canadá en 2019 tras la adquisición de Goldcorp. Este mes, la minera culminó un programa de desinversión de 1 año con la venta del proyecto aurífero de Coffee en Yukon, lo que subraya la magnitud de los cambios bajo el liderazgo de Palmer. Ahora,
estaría bien que después de todo este salseo y de analizar un poco el por qué y cómo se han comportado las empresas, analizamos un poco las cosas más importantes y los proyectos más importantes de ambas. Veamos en detalle y comparemos los fundamentos de estos dos gigantes mineros para ponerlo todo en perspectiva. Barrick ha logrado una notable recuperación este año tras un 2024 mediocre, gracias al repunto del récord de los precios de oro. El gigante aurífero había sufrido el impacto de los altos costes y los problemas operativos en Mali, lo que afectó su producción el año pasado. La compañía, que está bien posicionada para beneficiarse del progreso en proyectos clave de crecimiento, debería contribuir significativamente a su producción de oro. Entre sus principales proyectos de oro y cobre destacan Goldrush, la expansión y extensión de vida de la planta Pueblo Viejo 4 Mile, la expansión de Super Pit de Lumwana y Reko Diq, todos avanzando dentro del calendario y con presupuestos previstos. Goldrush en proceso de alcanzar una producción anual objetivo de 400.000 onzas para 2028. 4 Mile, 100% propiedad de Barrick, adyacente a Goldrush, con leyes de mineral que duplican las de Goldrush, se espera que se convierta en otra mina de categoría Tier 1, ya que se encuentra en fase de estudio de perfectibilidad tras una exitosa campaña de perforación. Reko Diq, en Pakistán, diseñando para producir 460.000 toneladas de cobre y más de 500.000 de onzas de oro anual en la segunda fase de desarrollo, con la primera producción prevista para finales de 2028. Lumwana, en Zambia, el proyecto de expansión Super Pit de 2.000 millones de dólares avanza firmemente, transformando la mina de un activo de cobre Tier 1. Barrick, además, con una sólida posición de liquidez y generar fuertes flujos de caja, lo que permite financiar nuevas oportunidades de desarrollo, explorando y adquiriendo, además de generar valor a los accionistas y reducir deuda. A finales del primer cuarto de 2025 tenían 4.100 millones de dólares en efectivo, generó 1.200 millones de flujo de caja operativo, que fue un 60% de incremento interanual. Su flujo de caja subió a 375 millones frente a los 32 del mismo periodo de 2024. En 2024 retornó 1.200 millones de acciones vía dividendos y recompras, y en febrero del 25 el Consejo aprobó un nuevo programa de recompras hasta 1.000 millones de dólares, lo cual ya ha ejecutado 143 en el primer trimestre. Barrick además ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 2% a precio actual, con una tasa de reparto del 28% muy sostenible y una tasa anualizada de crecimiento de dividendos del 3% en 5 años. Ahora, si miramos en el caso de Newmont, sigue invirtiendo en proyectos de crecimiento de forma calculada. Entre ellos destacan Tanami Expansion 2 en Australia, Ana North Expansion en Ghana y Cadia Panel Caves en Australia. Estos proyectos aumentarán la capacidad de producción y prolongarán la vida útil de las minas, impulsando ingresos y beneficios. La adquisición de Newcrest Mining Limited creó una cartera líder en la industria, con un perfil de producción de oro y cobre a varias décadas en jurisdicciones más favorables del mundo. La combinación de Newmont-Newcrest se esperaba que generara un valor significativo para los accionistas y sinergias de gran relevancia, con 500 millones de dólares en sinergias anuales y alcanzadas. Newmont también ha desinvertido en activos no estratégicos. En abril del 25 completó su programa de la venta de AHEM en Ghana y Porcupine en Canadá. Vendió participaciones en Greatland Resources y Discovery Silver, obteniendo 470 millones tras impuestos y comisiones. En total, espera generar 3.000 millones de dólares en efectivo después de impuestos con su programa de 2025, que destinará a fortalecer su balance y remuneración a los accionistas. Newmont cuenta con una posición de liquidez de 8.800 millones de dólares, incluidos 4.700 millones en efectivo, y registró un récord de 1.200 millones de dólares en flujo de caja libre en el primer trimestre. En el mismo periodo, distribuyó
1.000 millones a los accionistas en dividendos y recompras, además de reducir deuda en otros 1.000 millones. Actualmente, Newmont ofrece un dividendo de 1,7% y una tasa de reparto de 24%. En resumen, los cambios de liderazgo simultáneos de Newmont y Barrick llegan en momentos críticos para la industria del oro, con el metal tocando máximos históricos, mientras que Newmont apuesta por una sucesión planificada y tranquila con un acero de perfil sólido. Barrick enfrenta una transición abrupta marcada por la incertidumbre estratégica tras la salida inesperada de Bristow. Hemos visto cómo ambas compañías están bien posicionadas desde el punto de vista operativo y financiero. Barrick destaca por una cartera de proyectos de crecimiento robusta y una disciplina financiera que le permite responder a los desafíos geopolíticos, como el conflicto en Mali, y Newmont, por su parte, ha considerado su liderazgo global a través de adquisiciones estratégicas y una clara estrategia de rotación de activos. Desde una perspectiva de inversión, esta coyuntura nos ofrece un contraste revelador. Newmont representa estabilidad, escala y enfoque estratégico, mientras Barrick, a pesar de su turbulencia reciente, puede ofrecer oportunidades si la nueva dirección logra reconducir la narrativa y desbloquear el valor en activos claves como Fourmile o Reko Diq. En cualquier caso, estos movimientos nos recuerdan que el negocio minero, tan importante como el recurso en el suelo, es la calidad del equipo que lo gestiona. Los próximos meses serán claves para observar hacia dónde se inclina la balanza entre estos gigantes del oro. Como siempre, seguiremos de cerca su evolución para manteneros informados. Gracias otra vez por estar aquí, gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden, en minería, el oro no solo se mide en onzas, sino también en decisiones estratégicas. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.